relato, porque el relato es mucho más que su trama. El centro del relato es muy sencillo. Imagínense, por ejemplo, no sé, a Santiago Roncayolo, que le parece, por ejemplo, vamos a imaginar, ¿quién es la actriz española que más te gusta? ¿Me vas a comparar con la novela o con el escritor? La actriz de cine español, Candela Peña. Bueno, imagínense por un momento que Santiago Roncayolo le dedica sus libros y habla todo el tiempo de Candela Peña y cree que es la mujer más guapa del mundo y da a entender que hay una suerte de relación allí, aunque no la haya. Entonces, una vez que Santiago Roncayolo es infinitamente célebre y luego después pasa más o menos, digamos, por el purgatorio del olvido ya cuando es muy mayor y muere, decide regresar a su país. Y entonces regresa a su país y envía sus cenizas. Y esas cenizas, entonces se hace una cena y se hace, digamos, un anuncio a la prensa de que vuelven las cenizas del célebre escritor Santiago Roncayolo y además va a estar presente Candela Peña. Lo que ocasiona este escritor... Estoy tomando notas, parece. Yo sabía que no me iban a comparar con la novela. Lo que ocasiona este escritor digamos, es una suerte de retrato caricaturesco del empeño por la fama literaria. Y este empeño trasciende incluso la muerte y se convierte en una suerte de esperpento, digamos. Entonces, y no es casual justamente que abra el número por ahí. Y es curioso porque parece mucho más, ese es un tipo de tema de una persona mucho más joven. Los de los 40 y de los 30 se dedicaban a ser famosos, no a burlarse de los que eran famosos, ¿no? Es bastante moderna. Sí, mucho. Sí, porque total. Voy a permitir contar una anécdota muy rápida. Algunos de los que están aquí la conocen, pero que quizás revele, porque una de las, si se quiere llamar así, concesiones que hicimos con el número fue justamente publicar a Belio Rosero, que ya es muy conocido aquí, en el sentido de que ha publicado ya varias novelas en Tusquets. Hace años, cuando me pidieron en Tusquets organizar el premio de novela de la editorial, el primer año lo declaramos desierto y hubo escritores en la Feria del Libro de Guadalajara que me insultaron en los pasillos diciéndome que había insultado y habíamos insultado a 460 escritores latinoamericanos que habían presentado sus manuscritos y ninguno había ganado. De mal modo, además, después se disculpó quien lo hizo, pero de muy mal modo. Y el segundo año, de los manuscritos que se fueron leyendo en Argentina, en Miami, en México y aquí mismo en España, había un manuscrito en particular que no había pasado la primera de las cribas. Los manuscritos suelen leerse por prelectores y esos prelectores envían, digamos, los manuscritos que consideran más importantes, una lista muy completa, a las personas, digamos, que tienen que decidir en el jurado quiénes serán, digamos, los últimos manuscritos que llegan a sus manos, que suelen ser unos 20, entre ellos quienes serán, digamos, los finalistas y el ganador. Y había uno de ellos que me llamó la atención, escrito además en seudónimo, que pedí que me enviaran desde Buenos Aires. Lo leí en una tarde y a la mañana siguiente fui al despacho de Beatriz de Moura. Yo en ese entonces compartí un despacho junto al de ella y le dije: Beatriz, este es el que va a ganar el premio. Y me dice: ¿por qué? Le dije: léelo y verás. Y entonces leyó el manuscrito, se lo envié a Francisco Goldman y también se lo envié a Alberto Ruiz Sánchez, que eran los otros jurados también. Había otro jurado más que estaba en Lisa, pero que no votó finalmente por él. Fue un jurado mayoritario y era justamente Los ejércitos de Belio Rosero de Ajo. Y la novela me gustó tanto que bueno, compartí ese entusiasmo con Beatriz y fue, digamos, un entusiasmo compartido con todos los demás jurados y a partir de ahí se le dio el premio. La prueba de que el premio no estaba amañado, como suele ser a veces el caso con algunos premios españoles, el Planeta y todos estos, es que justamente cuando se le entregó el premio en la Feria de Guadalajara, él dijo unas cosas terribles sobre el presidente Uribe y demás a través de la línea telefónica cuando recibió el premio, que cosas tremendas. Entonces era, digamos, demostración plena, digamos, de que no estaba, digamos... Ha sido un error, observamos, en realidad el ganador era un venezolano. Pero esta fue, digamos, la única, digamos, escritor relativamente célebre, como decías tú, que hace unos 3 o 4 años que han empezado, digamos, a tener alguna celebridad. El caso de Tomás González ha sido también sintomático aquí, porque ahora por fin va a poder publicar una ítem en vuestra editorial, justamente, en Alfaguara, sí, que podrá publicar ahora aquí en España, porque había publicado una editorial que infortunadamente desapareció, un escritor además muy recomendable, pero que es muy tímido y que hace muy poca vida literaria y hace poco por promoverse a sí mismo. ¿Y cómo...? Porque los que sí son famosos son los no colombianos en el número, es decir, Gemon, Alice Munro, incluso Anthony Shadid. ¿Cómo seleccionas los cuentos de los no colombianos dentro del número? Porque en relación con los colombianos,
¿Cómo, sí, cómo en los relación haces con los, más bien con el texto, o sea que hay como un continuo diálogo entre el texto del escritor colombiano y un texto de un escritor de los no colombianos, de los anglos aquí. Se va armando un poco así, por ejemplo, con Luis de Bernier, que dialogue un poco con Nicolas Lescun, pues son dos como maneras de ver el poder. Sátiras, Exacto, sí, sátiras sobre el poder y un estudio. Y lo bueno es ver cómo el uno y el otro hablan sobre, no un mismo tema, sino que a veces es un tema sombra, ¿sabes? Como insospechoso. Ya sabes, cuando pones dos cosas juntas siempre hay lecturas que aparecen. Sí, exacto, que aparecen. El caso de Luis de Bernier es particular porque él vivió en el peor de los tiempos, en los años 80 en Colombia. Él vivió allí durante algunos años, a finales de los 80, en la época que se llama de la violencia, y escribió 3 novelas que se llaman sus novelas colombianas. Y la tercera de ellas no se había publicado nunca en castellano. De esta extrajimos un fragmento. Muy gracioso. Y es una combinación curiosa entre el Salman Rushdie de Los Hijos de la Medianoche con el segundo García Márquez y Valle Inclán. Entonces una especie como de esperpento tropical, absolutamente, pero que me hace sospechar que vivió en Colombia, pero después de publicar eso espero que no haya vuelto a Colombia, porque esas cosas se las aguantas a alguien que escribe allí, pero cuando un extranjero escribe así de tu país lo odias. Luego Julio Otsuka es la historia, bueno, es un extracto de una novela que ganó el premio Henn Faulkner este año, hace muy poco tiempo. Es la historia de un grupo de mujeres que salieron de Japón y bueno, pues llegaron a Estados Unidos. Y es curioso como lo cuenta, es una novela muy cortita y utiliza un punto de vista como que es de nosotros, aunque cuenta las historias individuales de una forma como muy poética. Y entonces habla también sobre otra travesía, un poco parecido a lo que cuenta Naila. Exacto. Entonces vemos como la historia de una inmigración pues, de otro lugar del mundo y cómo llegaron a Estados Unidos y bueno, una serie de mujeres que a base de las fotos pues se fueron a ver sus maridos. ¿Cómo pone en contacto violencia en Colombia con violencia en Irak, migración en Colombia con migración en otros sitios, ¿no? Que lo vuelve los temas muy universales, ¿no? El texto de Lydia Davis se llama Las mucamas terribles y es un texto también de un racismo bestial que justamente lo quisimos poner a dialogar con el de Bello Rosario. ¿Y la historieta? ¿Cómo la escogieron? A mí me encanta la historieta de Paula. Además es refrescante porque tienes una revista gorda con mucho texto y de repente en el medio hay una historieta. ¿Esa es la primera vez que se hace? Es la primera vez que lo hacemos nosotros. Se había hecho mucho en Granta en inglés, que es, digamos, historia gráfica. Ella, Paula Gaviria, es boliviana, pero criada la mayor parte de su vida en Colombia y ahora vive en Argentina. Es una, digamos, dibujante y artista gráfica que tiene ya algún predicamento, sobre todo en América Latina. Y tiene ya varios libros publicados. Y nos interesaba sobre todo explorar por primera vez en Granta en español, no lo habíamos hecho nunca antes, y ella es una gran proponente y defensora de la historia gráfica, no historieta, justamente para quitarle, digamos, la coletilla. Y ella es una defensora, digamos, de la historia gráfica como género literario tal cual, digamos, como género respetable. Está muy bien y es muy quijotesca, es muy literaria. Es la historia contada en historieta de una pareja que cae en el medio de una jungla colombiana con el proyecto de hacer un taller de dibujo para adultos. Ya sería bastante raro en Barcelona, pero ellos creen que los adultos se volcarán sobre el arte y la creatividad y se encuentran con que los adultos les mandan a los niños y es la relación de pareja también de ellos en el medio de la jungla, en el medio de la nada, haciendo algo completamente absurdo. Es una linda historia también la de la historieta. Y la de Hammond también. Si Dios existiera sería centrocampista. Después de Falcao y ahí. Sí, además, que sería centrocampista. Y va a haber un Granta por cada país
de América, de la lengua española, ¿cómo va a...? Habría 22 grandes, entonces funcionar? nos moriríamos primero. No, hemos hecho Iremos este a número, digamos, Colombia. porque nos parecía, porque lo que ha ocurrido, digamos, justamente en Colombia es un caso muy peculiar. Eso no ha pasado, por ejemplo, en la literatura mexicana y no ha pasado digamos, en la literatura mexicana hay 2 o 3 casos de escritores olvidados, pero incluso ahora, por ejemplo, se ha rescatado, por ejemplo, el obra de Francisco Tario en Atalanta, por ejemplo, que ese sí es un escritor secreto en México, y ahora lo han rescatado en Atalanta. Esto, y Barbón Goita lo ha rescatado Marías, en fin, entonces ha habido, y en Argentina es muy difícil, digamos, que haya escritores secretos, ¿no? Entonces, no ha pasado, digamos, me parece que el caso, digamos, colombiano es casi, digamos, ejemplar en Hace más contraste, ¿verdad? porque el contraste es muy grande, Sí. muy grande de escritores muy buenos, o sea, R.H. Moreno Durán, Germán Espinosa, incluso gente que vivió aquí en Barcelona y que pasó Miguel de Francisco, que pasaron un rato, que terminaron, digamos, destruidos o suicidados en algún u otro sitio, en fin, es una historia, digamos, larga de la diáspora colombiana que ha ido por aquí y por acá, y que empieza, digamos, con la ínclita celebridad de Vargas Vila y después... y se continúa, digamos, con escritores que fueron muchísimo menos célebres y que terminaron sus días no solo en la inopia, sino en la destrucción. Y entonces hay un mitema ahí importante. Y otro que quedó por fuera de esta charla ha sido Ricardo Cano Gaviria, que aunque es escritor de culto de Colombia, en mi generación era escritor de culto, no es tan... No es un premio, por ejemplo, nos ocurrió algo curioso porque Ricardo Cano vive aquí. Vive en Barcelona, vive en Montblanc, y el caso de Ricardo Cano es un caso muy peculiar porque digamos, tiene un exilio quizás más largo de prácticamente todos ellos. Ha vivido prácticamente, digamos, me parece que ahora debe ser unos 30 y tantos años, no tanto como el de Luis Fallar, que son 40 y tantos años fuera de Colombia, pero en el caso de... Llegó más o menos al tiempo que Moreno Durán nos desarrolla sus principios de los 80. Y él no ha vuelto prácticamente a Colombia, a pesar de ser premio nacional, fue premio nacional en los 90. Y él, digamos, no ha vuelto y ha tenido una relación equívoca y difícil, digamos, con el país. Y luego también la portada es de un diseñador colombiano que vive en Nueva York, que es un diseñador muy reconocido. Ahora está trabajando para la editorial Farrar Straus, y nosotros cuando nos pusimos en contacto con él estuvo absolutamente encantado de hacer la portada, y solo le decimos que queremos que reflejes la Colombia de tu mente. O sea, no te vamos a decir cuál es la temática, solo no queremos lugar común, es lo único que pedimos, no queremos violencia, pero la Colombia de tu imaginación. Y esta es la portada que nos entregó. Sí, es muy bonita. Bueno, la portada de la imaginación de Ricardo Cano Gaviria es Barcelona. Exacto. Su cuento a mí me impresionó mucho porque Barcelona es un cuento... 1936. Sí, Barcelona 1936, y una mujer volviendo a ver a su padre con una historia Un cuento muy oscura, freudiano también, por cierto. un cuento muy freudiano que encaja muy bien todo este drama personal con toda la situación política a punto de estallar. Es que son los días anteriores a la guerra, entonces es una relación de dos personas a punto de explotar, ¿no? Todo está a punto de explotar todo el tiempo en la historia. Y eso esa historia y la de Bello Rosero, que además ocurre en Florencia, también me gustaban por lo que implicaban no solo de la literatura colombiana, sino de la lengua española como una especie de lengua mayor de edad, una lengua que va y habla de los otros países y habla de lo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Sí, que necesariamente tenga que tener nazis y esas cosas. Yeah. Claro, claro. De vez en cuando hay cosas que pasan en el mundo y no tienen que ver con los nazis. Y en este caso, bueno, el decano sí tiene que ver con los nazis. Pero en cualquier caso son miradas muy cosmopolitas, son miradas de gente que ya no quiere ser el escritor nacional, sino que quiere contar sus historias. Que tiene universos personales, individuales, muy variados. Juan Gabriel, ¿cómo ves tú la literatura colombiana ahora de la gente que es más joven que tú? ¿Cómo lo estás viendo? Porque ahora, digamos, eras el escritor joven, pero ahora eres un escritor, digamos, que tiene quizá un grupo de gente que tiene 20 tantos años y que apenas está empezando y que seguramente se acercan a ti y te preguntan, oye, ¿qué te parece esto? Que te mandan sus manuscritos, que tienen consejo, en fin.